que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a seguir el libro de Zacarías viendo el capítulo 13. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos diste. Gracias por dejarnos la oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Jesús, y que cada persona que esté escuchando podrá no solamente escuchar tu palabra, pero profundamente entenderla y aplicarla a sus vidas diarias, Señor. Te doy gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y vamos a ver Zacarías capítulo 13. Ya tenemos los primeros 12 ya grabados. Si no han visto o no han leído esos capítulos, recomiendo que lo hagan antes de meterse a este estudio del capítulo 13 para que tengan más entendimiento. Yo voy a poner todos los videos abajo de este video. Un enlace, ¿verdad?, de cada capítulo para que se puedan meter y mirarlos. Y así ya pueden seguir adelante y leyéndolos, claro, es muy importante también. Pero hoy viendo el capítulo 13, lo que vamos a ver en Zacarías, que es el libro antes de Malaquías, el segundo de último libro en el Antiguo Testamento. Esta lectura que vamos a ver hoy prosigue con el mensaje de Dios a Israel, y esto es continuando lo que se estaba diciendo en el capítulo 12. Acuérdese que esta profecía comenzó en el capítulo 12 diciendo que era un mensaje de parte de Dios a Israel que Dios le dio a Zacarías para transmitirla a los judíos, para darlos a los judíos. Y al final del capítulo 12, si se acuerdan, que habla de en los últimos días, que viene siendo la segunda venida de Jesús, de Cristo, habrá muchas personas, pues muchos judíos que van a estar de luto entre el pueblo al reconocer que Jesús es el Señor. Y van a estar lamentando, viendo rechazado a Cristo, porque van a poder comprender en ese momento, en la segunda venida, que Él es el Mesías. Pero muchos van a estar demasiado tristes porque pues van a reconocer que Él es el Mesías. Y así terminaba el capítulo 12, pero hoy lo que vamos a ver en el capítulo 13 continúa hablando sobre la segunda venida de Cristo, y vamos a ver que para unas personas va a ser demasiado tarde, aunque van a reconocer ya para el último momento que Él es el Mesías. No significa tantamente que Dios los va a rescatar en esos momentos, pero esto es una profecía que Dios le dio a Zacarías para los judíos, y vamos a ver. Vamos a comenzar con el versículo 1 de Zacarías. Yo leo del Reina Valera 1960. Y pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hay que anotar aquí al principio que dice en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? Es muy importante reconocer todas las palabras que dicen estas escrituras. Aquí dice en aquel tiempo. ¿En qué hablaba? Pues si está continuando sobre el capítulo 12, estaba hablando sobre los últimos tiempos, sobre la segunda venida de Cristo. Si se acuerdan muy bien de cómo va a ser los últimos tiempos, después del rapto, hoy en día, esta es la era de la iglesia, que es hoy. Después del rapto es lo que estamos esperando. Llega la tribulación. Conforme Daniel y otros pasajes, vemos una tribulación de 7 años. Y al último de los 7 años es la segunda venida de Cristo. Y en ese mismo tiempo va a ser la batalla de Armagedón.
Y en ese tiempo es cuando Jesús viene y van a estar de luto los judíos porque van a reconocer que habían rechazado al Mesías verdadero cuando lo rechazaron en el tiempo del 33 antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, y lo crucificaron. Pero van a estar de luto porque van a reconocer ya que Jesús es el Mesías. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de este tiempo. Y aquí estamos ahorita que está diciendo en el versículo 1 del capítulo 13 de la segunda venida de Cristo. Así para que sepan dónde estamos. Y dice que para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, aquí habla de los judíos, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Ok? Esto está hablando de la fuente de Jesús, de la... en otras palabras, los que sean purificados son los que van a creer en Jesús, porque simplemente en la segunda venida de Cristo, y todo esto va junto, vamos a ver que unos van a creer y conocer quién es el Señor, ¿verdad? Pero los que ya ven y creen en Él van a ser purificados del pecado y de la inmundicia. Y pues eso ya está pasando hoy en día, ¿verdad? Porque hoy uno puede creer en Jesús y conforme a la palabra de Dios seremos purificados. Si vamos a 1 de Juan 1:7, que nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, hablando de Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Así, hoy en día, uno puede ser ya purificado con creyendo en Jesús. En los últimos tiempos va también ver purificación del pecado, pero es cuando viene Jesús. Viene de Jesús, ¿ok? Es como... pues es profecía de lo que es por venir. Y entonces sabiendo cuando se abre un manantial, hablando que es como un fuente, ¿verdad? Que se va a abrir y esa fuente es la fuente de Jesús, que llega a la purificación. Ahora, siguiendo adelante, versículo 2 nos dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Ok, aquí continúa hablando sobre la purificación. Cuando hay purificación, se va a quitar lo que no agrada a Dios. Y ahí dice, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, hablando de otros dioses que están en esos lugares, en esos tiempos. Y dice que pues y nunca más serán recordados. Será una purificación completa en este tiempo. Y también hará cortar a la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, más de la purificación que se habla. Y cuando continuamos con versículo 3, vemos que habla más de las profetas. Habla de las profetas falsas de este tiempo, pero aquí vamos a ver más que se va a quitar todo eso de profecía. Vamos a seguir leyendo. Dice, y acontecerá que cuando alguno profetizaré aún, le dirán su padre y a su madre que lo engendraron. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaré. Ok. Aquí vemos que si hay unos que están profetizando como quiera en esos tiempos, acuérdese qué tiempos estamos hablando, la segunda venida de Cristo, ok, ya los últimos tiempos es antes que va a llegar el milenio. Es muy importante reconocer eso también, que después la segunda lo que sigue es el milenio. El milenio es cuando el Señor Jesús va a estar aquí en la tierra por 1000 años, reinando físicamente aquí, y va a estar reinando en Jerusalén conforme a la palabra de Dios. Y es lo que vemos. Y pues si va a reinar aquí, pues va a purificar
esa área de Jerusalén, porque aquí va a andar Jesús, ¿verdad? Y es lo que va a estar haciendo conforme a esta profecía, que va a haber purificación, así como vimos en versículo 1 y en el 2. Pero aquí está hablando de profetizando que ya estas profecías no van a seguir. Pues más que todo, que los que siguen profetizando, está como un ejemplo diciendo su padre y su madre, los va a dejar, como va a decir, no, los va a negar, los va a tirar para afuera. Y lo que está diciendo aquí es que si hay alguien que va a seguir profetizando durante estos tiempos, que viene siendo durante la segunda venida de Cristo, vamos a saber todos que estas profecías son falsos, van a ser falsos. ¿Y cómo vamos a saber que son falsos? Porque ya no habrá necesidad de profecía en esos días. ¿Por qué? Porque ya el Mesías habrá regresado para ese tiempo. El propósito de las profecías que hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y hasta las profecías que hoy en día se escucha, es para anunciar el regreso del Señor. Estas profecías siempre eran para anunciar el regreso del Señor. Sí había profecías sobre juicios y todo eso, pero lo que estamos hablando de estas profecías, ¿qué es lo que estamos esperando? La segunda venida. Todo esto es para el Mesías. Todo, los profecías, todo iban juntos para anunciar que iba a regresar el Mesías. Primero que iba a venir una vez, entonces ahora sabemos que viene de nuevo. Y entonces ya que llega el tiempo de la segunda venida de Cristo, pues ya no se necesita más profecía. ¿Por qué? Porque pues ya llegó, ya se terminarán. Hasta Pablo lo dice ya cuando lleguen los tiempos completos, vamos a parar lo que es las profecías. En pocas palabras, en 1 Corintios 13, 9 y 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, hablando de lo perfecto, es cuando viene el Señor Jesús de nuevo. Entonces lo que es en parte se acabará, se terminará, ya cesará, ya no habrá más. Entonces, si alguien está profetizando en ese tiempo, hasta su padre y su madre los va a negar y decir, no, sálganse de aquí. ¿Ok? Y esto es profecía lo que va a pasar en los últimos tiempos. Seguimos adelante. En versículo 4 dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas, siguiendo hablando de los profetas, se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Aquí, pues vamos a leer el 5 para más entendimiento. Y dirá, no soy profeta, labrador, soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Aquí hablando que los profetas falsos ellos mismos se van a avergonzar porque pues se va a notar que son falsos. Y van a decir, no soy profeta. Aquí en pocas palabras que se van a vestir en otra manera, no se van a vestir como una profeta, pero se van a vestir en otra manera que van a poder decir, no, yo no soy profeta. Y es lo que está diciendo en versículo 5. Uno le va a decir, mira, tú eres profeta, ¿no? Tú eres el que estaba diciendo sobre algo y no dice, no, yo no soy profeta, soy un labrador. Yo soy de la tierra. Yo he estado aquí en este campo desde la juventud. ¿Y por qué está hablando de esta profecía? Esto continúa lo que estaba diciendo en versículo 3, que ya profecías van a cesar, ya no necesitan más anuncio que viene el Mesías porque pues ya ha llegado. Y pues se va a revelar muy claramente que las profecías de estos falsos profetas son falsos. Y pues va conjunto con los judíos que están lamentando que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Se van a dar cuenta que Jesús es el Mesías. Y lo mismo estos profetas que son falsos, pues se va a revelar que son falsos. Y todos van a saber y pues se van a arrepentir ya en ese momento porque ya no van a poder dar
falso testimonio, no van a poder hacerlo porque pues ya todos van a saber la verdad y pues se van a arrepentir, se van a avergonzar. Entonces, siguiendo en versículo 6, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Esto hablando, hablando de las profetas falsos. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hablando mentira aquí, porque esto habla de que los paganos, hablando de antes, los paganos y los sacerdotes y los falsos profetas, esto es algo que hacían antes. ¿Qué hacían? Las heridas, se hacían cortes en el cuerpo. Entonces se cortaban aquí en el cuerpo. Era algo que hacían los paganos, los sacerdotes y los falsos profetas. Y lo que hacían, muchos cortes por todos lados, y lo hacían para llamar la atención de sus falsos dioses. Se cortaban. Hasta puedes mirar eso si ves, me acuerdo de un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18, parece, que cuando Elías está hablando con los profetas falsos de Baal, ¿verdad? Cuando ellos están clamando a Baal, ¿qué hacen? Se cortan, ¿verdad? Se están cortando y llorando y clamando. Esto es lo que estaban haciendo y pues seguían haciendo. Y esto nomás está diciendo que estas falsas profetas se van a ver que son falsos y van a tener cortes, ¿verdad? Y van a decir, no, mira, ¿qué son esas cortadas? Tú eres una profeta y eres una falsa profeta, ¿verdad? Y no va a decir, no, yo no soy uno de esos. Estas heridas los recibí en casa de mis amigos. Entonces, el punto de todo esto es demostrar que todo se va a revelar en este tiempo. En los últimos tiempos, cuando viene el Señor Jesús, en la segunda venida de Cristo, todo se va a revelar. Se va a revelar quién es el Señor. Ya sabemos nosotros porque tenemos las escrituras, pero la gente que no cree en Él se va a revelar y van a notar que el Señor Jesús es Dios. Entonces todos los judíos que no creían en Él van a lamentar porque rechazaron al Señor. Y también los falsos profetas que hacían cosas que no deberían hacer y daban falsos testimonios, ellos también se van a arrepentir y se van a avergonzar que ellos eran falsos profetas. ¿Por qué? Porque todo se va a revelar en ese tiempo. Es juicio del Señor. Entonces seguimos adelante. En los últimos 3 versículos, este capítulo es muy corto, pero en los últimos 3 versículos vemos aquí hablando sobre la primera y la segunda venida de Jesús. Es algo muy interesante. Y cuando ves profecías y estudias profecías en la Biblia, vas a notar, te vas a dar cuenta que no siempre todo va en línea. No siempre Dios habla de la misma cosa todo el tiempo. Hay veces que brinca del pasado, entonces brinca al futuro en el siguiente versículo. Y así lo está haciendo aquí, pero lo hace el propósito para que tenga entendimiento a los que lo están escuchando. Y vemos aquí en versículo 7, esto regresa de la primera venida de Cristo. Ahora, acuérdese, esto yo lo digo que regresa, pero en el tiempo de Zacarías eran 500 años antes de la primera venida de Cristo. Ok, todo esto lo que estamos leyendo, como quiera faltaba 500 años para que llegara la primera venida de Cristo. Para nosotros ya pasó, por eso lo podemos estudiar bien y saber cómo va todo. Pero en este tiempo ellos no habían visto la primera venida. Ellos ni sabían que iba a venir una primera venida. Para ellos como que era un misterio. No lo entendían bien. Pero ya nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar todo esto sabiendo lo que todo había pasado. Y por eso yo digo que tenemos buen privilegio de saber estas cosas.
porque estamos en un tiempo no simplemente que ya pasó todo esto, pero con tanta tecnología de poder estudiar esto en manera muy profunda. Entonces aquí hablando de la primera venida de Cristo, a ver qué dice. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y haré al pastor y serán dispersados las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ojalá que cuando estamos leyendo eso comenzases a pensar cómo se trata esto de la primera venida de Cristo. Entonces primero aquí vemos que dice, levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Quién crees que se refiere aquí el pastor? Sabemos que Jesús era el pastor. Hasta lo podemos ver. Jesús lo mismo lo dice, ¿verdad? En Juan capítulo 10, verso 11, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida dar por las ovejas. Él es el buen pastor. Entonces aquí dice, levántate, oh espada, contra el pastor. En otras palabras, el pastor diciendo, levántate, oh espada, contra Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice espada? ¿De qué habla aquí? Pues, habla que Jesús, o significa que Jesús será herido. Entonces, porque pues una espada es para golpear a alguien y lastimarlo, pues sabemos que Jesús fue herido, ¿verdad? Y pues por eso está hablando que será herido el pastor, y así fue. Y dice, hiere al pastor, pues ya ahí está. Ahí lo dice. Pero después de eso, y serán dispersadas las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Pues los que siguen a Jesús. Pero cuando en ese tiempo, él tenía sus discípulos. Y pues, ¿qué pasó cuando él fue, cuando las guardias fueron a agarrar a Jesús? ¿Qué pasó? A ver, aquí si lo podemos sacar. Aquí dice entonces, aquí habla cuando Jesús, um, pues me adelantó un poquito. Antes de ver ese versículo, Jesús mismo hizo una referencia hablando de esto antes de su arresto, hablando que sus discípulos también se huirán de él, que se apartaran, porque en Zacarías vemos que dice aquí al último que y serán dispersadas las ovejas, que se irán de allí. Y Jesús habla de eso. En Mateo 26:31, él dice, esto es durante la Santa Cena que él tuvo con los discípulos. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús mismo habla de ese versículo, de lo que leímos ahorita. Entonces, él da referencia de este versículo en ese momento. ¿Ok? Aquí está hablando durante la Santa Cena, el Señor, que sabemos que fue la última cena que él tuvo con ellos, ¿verdad? Antes que fue arrestado el Señor Jesús y crucificado. Entonces, ya que él llegó a la muerte, pero aquí él dice, él mismo, él se refiere a ese versículo diciendo, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Por qué? Pues porque es lo que iba a pasar. Cuando vinieron las guardias para agarrar a Jesús, es lo que pasó. Si vemos aquí, ya aquí estamos en el jardín de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, aquí dice en el versículo 55 de Mateo 26, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos que dice aquí, dejándole, huyeron
huyeron. Ok, los discípulos aquí son las ovejas que decían Zacarías. Entonces, esto habla aquí el versículo 7 sobre la primera venida de Cristo. Ahora, entonces, cuando vamos al versículo 8, brinca a la segunda venida. Vamos a ver qué dice. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ok, ¿cómo sabemos que brinca a la segunda venida? Pues todo esto que hemos visto habla de la segunda venida, habla del tiempo de purificación que no ha llegado, la purificación de los judíos. Esa no ha llegado. ¿Por qué? Pues lo sabemos. No hay purificación sobre los judíos, pero en un día va a llegar. Y sabemos que va a ser ya cuando se revela el Señor Jesús en la segunda venida. Pues entonces esto habla de la primera venida para que reconocen los judíos que un día ellos van a ver al pastor que viene siendo el Mesías y van a saber que lo rechazaron porque lo van aquí como espada, van a golpear al pastor y se van a dispersar. Y cuando se dispersan las ovejas, de allí es donde llegan los otros judíos, porque pues sabemos que los judíos, todos los seguidores del Señor Jesús, aunque ellos mismos seguían a Él, crecían más judíos y no todos esos judíos van a seguir a Jesús, ¿verdad? Como si hablas de todos los hijos de, por ejemplo, de Mateo. Mateo era seguidor de Jesús y cuando Mateo murió, no toda su familia iban a seguir a Jesús. Podía tener hijos, no sabemos de sus hijos y de sus nietos y todo eso, pero no todos seguían a Jesús, ¿verdad? Y pues un día iba a llegar que gente de esa familia, de ese linaje, se puede decir, iban a llegar donde iban a negar al Señor Jesús. Entonces, esto está juntando todo eso. Como ellos han rechazado al Señor Jesús, iba a acontecer un juicio. Y el juicio, el mero juicio, va a caer en la segunda venida. Y se va a revelar en la batalla de Armagedón. Es el juicio mero. ¿Okay? Y en esto es donde se va a disparcir, aquí como dice, va a tener 2/3 partes serán cortadas en ella. Entonces, y se perderán. Entonces, 2/3 se van a rechazar, se van a tirar, no van a poder seguir adelante. Pero más la tercera quedará en ella. Entonces en esto 2/3 hablando que ellos serán juzgados y castigados, ¿verdad? Pero un tercer, como dice, serán cortadas, más la tercera que sigue, quedará en ella. Y pues, ¿qué pasa? Pues vamos a leer versículo 9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré. No un fuego como infierno, no. Es para fundirlos como se funde la plata. Entonces, para purificarlos, es lo que habla aquí. Purificar la tercera. Y los probaré como su prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, cuando habla de estos números de 2/3 y un tercer, en pocas palabras, en 2/3 de los judíos van a ser rechazados porque no van a ver la verdad, pero como quiera no van a seguir al Señor. Por una cosa u otra no van a seguir al Señor. Y entonces ya se van a apartar permanente del Señor. Pero la tercera quedará y esta tercera serán purificados.
Así como veíamos desde el principio en versículo 1 que habrá para la purificación del pecado y de la inmundicia, de esto se trata, ¿verdad? Que serán purificados, pero no todos van a ser purificados, nomás todos que creen en Él, ¿verdad? Y pues Dios sabe cuántos van a creer y cuántos no van a creer. Y pues los que van a creer, dice que serán los probaré como se prueba el oro y los meteré en el fuego a esa tercera parte y los fundiré. Entonces, esto es un proceso de purificación. Dios los purificará. Y los otros 2/3, pues, serán cortadas. Este aquí también se muestra el, um, el juicio de las ovejas y las cabras. Si usted conoce eso, eso viene de Mateo 25, 32 y 33. Jesús habla de esto. Él dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí habla de todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí, cuando hablamos de las ovejas y los cabritos, las ovejas aquí son la tercera y los cabritos son los 2/3. Entonces, todo esto va conjunto con lo que va a pasar en los últimos tiempos, hablando de la purificación. Okay. Cuando vemos y ponemos todo esto junto a lo que hemos visto, vemos que esto todo aquí en los últimos tiempos, en los últimos de la tribulación, es como un tiempo de juicio, pero también de purificación. También todo esto pasando por el fuego y todo lo que han pasado es una manera de purificación, pero nomás pasa a los personas que creen en el Señor Jesús. Tienes que creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Así por eso todo esto comienza hablando, diciendo que para la casa de David, ¿quién viene de la casa de David? ¿Verdad? Sabemos que el Señor Jesús es de la casa de David. Y para los habitantes de Jerusalén. Esta palabra es para los judíos, pero para los que creen en Él. Y habrá purificación en esos tiempos, hablando de los últimos tiempos. Y ahí se termina el capítulo 13. El 2 y el 13 puede decir que van juntos, ¿verdad? Y hasta el 14 va a seguir adelante con algo similar, pero es nomás importante de saber que pues Jesús es el que nos purifica, que así como decía en 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y todo eso es algo que podemos recibir ya, hoy en día. No tenemos que esperar a los últimos tiempos. Para nosotros, estos regalos ya están. Y pues es para todos, ¿verdad? ¿Y por qué hay esta profecía? Es algo muy claro. Mira, hoy en día ya uno puede recibir al Señor Jesús, pero muchos deciden no recibirlo. Va a llegar el rapto. Muchos que ya conocen de Jesús, pero no lo recibieron, se van a quedar y van a estar aquí durante la tribulación y las cosas se van a poner feo para ellos. Y muchos como quiera no van a recibir al Señor Jesús. Muchos sí van a recibir al Señor Jesús y muchos van a morir durante ese tiempo. ¿Por qué? Por la razón que reciben al Señor Jesús. Pero va a haber unos que reciben al Señor Jesús y sobreviven y llegan a este punto. Y hasta van a poder llegar vivos hasta el milenio. Pero no van a ser muchos. Y para los judíos, ya lo leímos, van a ser nomás 1/3, ¿verdad? Y entonces es lo que estamos viendo, pero todo eso habla del futuro. Ya puedes recibir al Señor Jesús. Él ya te puede purificar hoy en día. Estos juicios nomás son para los que no lo siguen rechazando y lo rechazan de nuevo y de nuevo. Y por eso comenzó con los judíos y por esto esta profecía es para los judíos. Y hablando qué iban a hacer,
rechazar al Señor Jesús. Y ya al último tiempo va a haber un juicio para esas personas que siguen rechazando al Señor Jesús. Y pues ahí terminamos hoy en día. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio que nos ha dado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por dejarnos esta hermosa oportunidad de hablar de tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Es tan hermoso, tan grande poder saber y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. No simplemente como individuales, pero como personas, como creyentes de ti, Jesús. Gracias por esta revelación. Gracias por siempre caminar con nosotros. Y más importante, Señor, gracias por tu sacrificio para que nosotros ya podamos ser purificados hoy en día. Que no tenemos que esperar el juicio. Ya podemos recibirte para evitar ese juicio, Señor Jesús. Y te damos gracias por esa oportunidad, por tu misericordia, reconociendo que nosotros no hemos hecho nada para merecer este perdón, esta purificación, pero simplemente porque lo que tú hiciste, por tu amor a nosotros, Señor, que nosotros podemos recibir ese regalo tan gratis. Y gracias por eso, Señor Jesús. Y te doy gracias por cada persona que pudo estar conmigo en este momento. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Y gracias por todo, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieran entender algo. Y pues si pueden dejar un like o pueden suscribir a nuestro canal si no lo han hecho. Si tienen pregunta o algo o comentario, deja comentario también. Y también pueden compartir este video para que otros puedan recibir de esta palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, nos vemos. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí de sabor. Hay un fuego en mí.